Bienvenido a tu peor pesadilla. Así que no olvides suscribirte al canal. En la penumbra de la noche, mientras la carretera se extendía como una serpiente oscura entre las montañas de la Sierra de Guadarrama, me pregunté, ¿qué es lo que realmente acecha en las sombras de nuestros caminos? La inquietud me acompañaba como un pasajero invisible en la cabina de mi camión. Soy Javier, un camionero de mediana edad que ha recorrido cada rincón de España, desde las bulliciosas calles de Madrid hasta los tranquilos caminos de la costa de Valencia. Pero esta noche, mientras conducía por la solitaria N601, el aire denso y frío parecía susurrar secretos que no estaba preparado para escuchar. Era una noche cualquiera, o al menos así lo creía. La luna, una esfera pálida y distante, iluminaba tenuemente el asfalto desgastado, y el sonido del motor de mi camión se convertía en una especie de canto de cuna que me arrullaba. Sin embargo, a medida que avanzaba, noté algo extraño en el aire. Un silencio opresivo se cernía sobre el paisaje, como si la naturaleza misma hubiera contenido el aliento. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero seguí adelante, empujando el camión hacia el destino que esperaba. La carretera serpenteaba entre bosques de pinos, y en cada curva la bruma se espesaba, envolviendo los árboles en un manto misterioso. Recordé las historias que escuché de niño, relatos de criaturas míticas que habitaban en la oscuridad de los bosques, seres que podían desvanecerse en el aire y sombras que se alimentaban del miedo. En mi juventud había desestimado tales leyendas como meras fantasías. Sin embargo, aquella noche, mientras avanzaba, no podía evitar que mi mente se llenara de dudas. De repente, un destello de luz atravesó la oscuridad, iluminando brevemente la carretera delante de mí. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza. Era como si el propio universo hubiera decidido mostrarme algo que no estaba destinado a ser visto. La luz danzaba entre los árboles, pulsando como un faro en la distancia, atrayéndome hacia su origen. A pesar de la lógica que me decía que debía seguir adelante, algo dentro de mí me instaba a investigar. Bajé del camión, el aire helado cortando mi piel. La bruma se espesaba aún más, y cada paso que daba hacia la fuente de aquella luz parecía desdibujar la línea entre la realidad y el misterio. Mientras me adentraba en el bosque, la atmósfera se tornaba más pesada y un escalofrío recorrió mi espalda. Las sombras parecían cobrar vida, danzando alrededor de mí, y el silencio se convirtió en un rugido ensordecedor. Recorría lugares que había creído familiares, pero ahora se sentían como un laberinto de lo desconocido. Mientras seguía avanzando, mi mente divagaba hacia mi infancia en una pequeña aldea cerca de Toledo, donde los ancianos contaban historias de espíritus que vagaban por la noche. Mi abuelo solía decirme que el miedo era un compañero constante en la vida de un hombre, pero también un maestro. Ahora, de pie en la oscuridad, rodeado de susurros invisibles, me preguntaba si había llegado el momento de enfrentar mis propios demonios. Fue entonces cuando escuché un sonido que cortó el aire como un cuchillo, un susurro, como si los árboles hablaran entre sí. Mis pasos se detuvieron y mi corazón palpitaba con fuerza. Algo se movía entre las sombras, algo que no era de este mundo. La luz que había visto antes se intensificó y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era posible que lo que había considerado una simple leyenda se manifestara ante mí. Mis pensamientos se agolpaban y con cada latido la ansiedad crecía. Volví a pensar en las historias de criaturas míticas, de seres que no pertenecían a este mundo. ¿Podría haber algo de verdad en aquellos relatos que había ignorado durante tanto tiempo? La inquietud se transformó en terror cuando comprendí que, sin quererlo, me había adentrado en un lugar donde las reglas de la realidad parecían desmoronarse. Pero cuando la noche cayó por completo, algo inexplicable sucedió.
El misterio se intensificó cuando la luz, antes tenue, ahora brillaba con una intensidad casi sobrenatural. Mis instintos de camionero me gritaban que debía regresar, pero mi curiosidad me mantenía atrapado en el lugar. Aquella luz pulsante parecía tener vida propia, como un latido que resonaba en el silencio del bosque. Entonces, como si el propio aire se hubiera vuelto consciente de mi presencia, un susurro más fuerte emergió de las sombras, un murmullo que parecía llamarme por mi nombre. «Javier», susurró una voz suave como el terciopelo, pero cargada de un peso que me heló la sangre. Mi mente trató de racionalizar lo que estaba sucediendo. Quizás era una broma de algún viajero perdido, un eco de mi propia ansiedad. Sin embargo, cuando giré la cabeza y vi una figura emergiendo de la bruma, supe que no podía ignorar la realidad que se desplegaba ante mí. Era una mujer de cabello oscuro y ondulado, que parecía fluir como el mismo aire. Sus ojos, un verde profundo, brillaban con una intensidad que desafiaba la oscuridad que nos rodeaba. «¿Qué haces aquí?», pregunté, mi voz temblando entre la incredulidad y el miedo. «He venido a buscarte, Javier», respondió, su tono envolvente como un canto de sirena. «Este lugar necesita ser salvado, y tú eres el elegido». Mis pensamientos se dispersaron. ¿Elegido? La palabra resonaba en mi mente, pero no podía comprender su significado. La mujer se acercó un paso más, y a medida que lo hacía, sentí una extraña conexión entre nosotros, como si compartiéramos un secreto oculto en la penumbra. ¿Salvar qué?, logré articular, la lógica luchando por abrirse paso en mi confusión. «Las sombras que acechan en este bosque, Javier. Hay fuerzas que han estado atrapadas aquí durante siglos y ahora buscan liberarse. Tú debes ayudar a detenerlas». La incredulidad se mezclaba con una extraña fascinación. Mientras hablaba, recordé las historias de mi infancia, de seres que se alimentaban del miedo, de espíritus atrapados en un mundo intermedio. Aquel lugar, con su atmósfera cargada de misterio, parecía ser el escenario perfecto para una de esas antiguas leyendas. «¿Por qué yo?», pregunté, sintiendo que la ansiedad se convertía en un nudo en mi estómago. «Porque llevas en tu corazón el peso de los olvidados. Has recorrido caminos, Javier, y has escuchado sus ecos. Ellos te han elegido para que hables en su nombre», dijo, su voz ahora un susurro casi imperceptible. «Pero no es solo una cuestión de valentía. También necesitas enfrentar tus propios demonios». Sus palabras resonaron en mí como un eco distante. Había pasado años evadiendo mis propios miedos, las decisiones que había tomado en la vida y la culpa que a menudo me perseguía. Pero la urgencia en su mirada me hizo ver que no había tiempo para cuestionar. Las sombras que mencionaba no eran solo mitos, eran reales y estaban al acecho. Fue entonces cuando escuché un crujido a mis espaldas. Me volví bruscamente, el corazón desbocado. En la penumbra, una figura más emergió, un hombre alto y delgado, con una chaqueta de cuero desgastada que contrastaba con su piel pálida. Su mirada era intensa, casi hipnótica, y sus labios esbozaban una sonrisa enigmática. «No te asustes, amigo», dijo, su voz grave fluyendo como el río. «Yo también estoy aquí por una razón. Me llamo Raúl y he estado siguiendo las huellas de las sombras». El temor se apoderó de mí nuevamente. ¿Qué era todo esto? ¿Por qué este hombre estaba aquí? Las historias de mi infancia regresaron a mí con fuerza, y comprendí que lo que estaba viviendo era más que un simple encuentro. Era un llamado a una misión que no había elegido. «¿Qué quieres decir con siguiendo las huellas?», pregunté, intentando mantener la calma. «Las sombras han comenzado a manifestarse, y no son solo criaturas de la noche, son ecos de aquellos que han sufrido, que han sido olvidados. He estado buscando a alguien que pueda ayudarme a darles voz. Tú, Javier, tienes el poder de hacerlo», dijo, su mirada fija en la mujer que ahora parecía ser la clave de todo.
La atmósfera se tornó aún más pesada y sentí que la presión del destino comenzaba a cerrarse sobre mí. No solo debía enfrentar mis propios miedos, sino que ahora había una responsabilidad que recaía sobre mis hombros. La mujer y Raúl se miraron y en sus ojos vi una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Estás dispuesto a ayudarnos?, preguntó ella, su voz ahora un susurro urgente. Me detuve, sopesando la enormidad de su pregunta. La realidad se desmoronaba a mi alrededor y el miedo se entrelazaba con una extraña sensación de propósito. Recordé a mi abuelo, su voz resonando en mi mente, recordándome que el miedo puede ser un maestro. Esta era mi oportunidad de enfrentar mis demonios, de encontrar el significado en un mundo que parecía sumido en la oscuridad. Sí, estoy dispuesto, respondí, mi voz firme, aunque el temblor en mis manos traicionaba mi nerviosismo. Pero, ¿cómo se supone que debo ayudar? Raúl sonrió, una expresión que parecía mezclar alivio y determinación. Primero, debemos encontrar el corazón del bosque. Allí es donde las sombras se reúnen, donde su poder es más fuerte, pero debes saber que el camino estará lleno de desafíos, no solo físicos, sino también psicológicos. Ellas se alimentan de tus miedos y dudas. La mujer asintió, su mirada fija en mí. Tú eres la clave, Javier. Necesitamos tu voz, tu valentía, y quizás, solo quizás, podamos liberar a aquellos que han estado atrapados aquí. En ese momento, comprendí que mi vida como camionero había sido solo un preludio a esta aventura. Los caminos que había recorrido no eran solo para llevar carga, sino para prepararme para este instante. La bruma del bosque se espesaba a nuestro alrededor y sabía que no había vuelta atrás. La luz que había visto antes comenzó a brillar de nuevo, un faro en la oscuridad que nos guiaba hacia lo desconocido. Con cada paso que dábamos, las sombras parecían cobrar vida, susurrando en un idioma olvidado. Sin embargo, una chispa de determinación se encendió en mi interior. Esta noche, en la penumbra de la Sierra de Guadarrama, no solo iba a enfrentar mis temores, sino que también iba a luchar por aquellos que no podían hacerlo. La noche apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba por delante. Con cada paso que daba, el mundo que conocía se desvanecía, y el bosque se convertía en un laberinto de sombras y luz titilante. Raúl y la mujer, que aún no había preguntado su nombre, se movían a mi lado, como si fuéramos un trío de exploradores en una expedición hacia lo desconocido. A medida que nos adentrábamos más en la espesura, la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva, y el murmullo de las sombras se transformaba en un coro inquietante que resonaba en mis oídos. Recuerda, Javier, no te aferres a tus miedos, me advirtió Raúl, su voz resonando como un eco en el aire cargado de misterio. Ellas se alimentan de tu duda. Intenté concentrarme en sus palabras, pero mi mente divagaba. La figura de mi abuelo apareció en mi mente, con su mirada sabia y su voz grave. Siempre había tenido un don para contar historias, las mismas que me habían mantenido despierto durante las noches más oscuras de mi infancia. Historias de criaturas que habitaban en los bosques, de espíritus que vagaban entre los vivos y los muertos. ¿Y si esas historias no eran solo esos relatos de viejos? La idea me inquietó. La luz pulsante se transformó en un faro, iluminando un claro en el bosque. Cuando llegamos, mi corazón se detuvo. En el centro del claro había un altar de piedra, cubierto de musgo y enredaderas. Por un instante el silencio fue abrumador. La mujer se acercó al altar y colocó una mano sobre su superficie rugosa. Aquí es donde debemos comenzar, dijo, su voz resonando con una reverencia que me hizo temblar. Raúl se quedó a mi lado, observando con atención. De repente, el aire se volvió más frío y una brisa helada recorrió el claro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una sensación de inquietud se apoderó de mí.
La mujer cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras en un idioma que no entendía, pero que sonaban antiguas, casi rituales. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, incapaz de contenerme. «Invocando a los espíritus del bosque. Necesitamos su ayuda para enfrentar a las sombras», respondió, sus ojos aún cerrados, como si estuviera en un trance. De pronto, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, un sonido que me atravesó como un rayo. Me volví hacia Raúl y vi su expresión cambiando, su rostro se tornó pálido y su mirada se llenó de terror. «No puede ser», murmuró dando un paso atrás. «¿Qué sucede?», pregunté, mi voz temblando de ansiedad. Es ella, la sombra que he estado buscando». Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de desesperación. «Ella no está aquí para ayudarnos, Javier. Está buscando venganza». La mujer abrió los ojos de golpe y ya no había ternura en su mirada, solo una fría determinación. Las sombras alrededor del altar comenzaron a tomar forma, retorciéndose y convenciéndose, como serpientes en un baile macabro. Sentí que el aire se volvía denso y mis pensamientos se nublaban. ¿Era posible que todo esto fuera un engaño? «¡No! ¡No puede ser!», grité, sintiendo que la locura comenzaba a apoderarse de mí. ¿Y si nunca debí haber venido aquí? ¿Y si esta era solo una ilusión creada por mi mente para lidiar con mis propios miedos? La mujer sonrió, pero no era una sonrisa de confort. Era una mueca que dejaba al descubierto su verdadero yo. «Tu abuelo te habló de mí, ¿verdad?», dijo, y su voz se volvió más profunda, resonando con una fuerza que me hizo temblar. «Él me selló aquí, me condenó a vagar entre los vivos y los muertos. Ahora es tiempo de que pagues por lo que él hizo». Mis rodillas temblaron al recordar las historias que me contaba, relatos de un espíritu que había sido atrapado en el bosque. Mi abuelo había sido el guardián de aquel secreto, pero nunca pensé que tuviera un rostro tan aterrador. Los ecos de mi pasado comenzaban a cobrar vida, y la conexión entre mi historia y la de esta mujer se hacía más clara. Tú eres la sombra de la que hablaba mi abuelo», susurré, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. «Y tú eres el último eslabón de la cadena que me ata a este lugar», respondió, su voz resonando con una mezcla de tristeza y furia. Las sombras comenzaron a rodearme, susurros que se convertían en gritos, fragmentos de recuerdos y temores que me abrumaban. Raúl, aún aterrorizado, se dio la vuelta y comenzó a retroceder. «No podemos quedarnos aquí, Javier. Debemos irnos». «No puedes confiar en ella». Pero no podía moverme. La revelación de mi pasado me paralizaba. La mujer, con sus ojos verdes y su presencia etérea, era una manifestación de todo lo que había evitado enfrentar. Había cargado con los secretos de mi familia, la culpa de no haber escuchado las advertencias de mi abuelo, y ahora esas sombras querían cobrar su precio. «¿Por qué no me dijiste la verdad, abuelo?», grité al aire, mi voz resonando en el claro como un lamento. «¿Por qué me dejaste cargar con este peso?». La sombra sonrió y en su risa había una mezcla de justicia y venganza. «Porque siempre has sido parte de esto, Javier. Tu sangre es mi prisión y ahora es el momento de liberarme». Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Las sombras se alzaban y la oscuridad parecía cobrar vida, formando figuras que se retorcían y se retorcían en un baile frenético. Raúl, desesperado, intentó alejarme, pero yo estaba atrapado en la red de mis propios miedos y secretos. «¡Javier, escúchame!», gritó Raúl, y su voz alcanzó un tono de pánico. «Debes luchar contra ella. No dejes que tome tu alma». Las palabras de Raúl resonaron en mi mente como un mantra. La lucha no era solo contra la sombra, sino también contra la parte de mí que había ignorado durante tanto tiempo. Era momento de enfrentar mis propios demonios, de romper el ciclo de culpa y miedo que había atado a mi familia durante generaciones. «No puedo dejar que esto termine así», dije, mi voz ahora más fuerte.
la determinación surgiendo de lo más profundo de mi ser. Si soy el elegido, entonces lucharé por todos los que han sido olvidados. Las sombras comenzaron a retroceder, y la mujer miró hacia mí con una mezcla de sorpresa y furia. La luz brilló con más intensidad, y sentí que una fuerza desconocida comenzaba a fluir a través de mí, un poder que nunca había imaginado que poseía. ¡No!, gritó, pero ya era demasiado tarde. Los ecos de mi pasado se unieron a mi presente, y en ese instante comprendí que la oscuridad no podría vencerme. La batalla apenas comenzaba, y sabía que cada paso que diera en este camino traería consigo nuevas revelaciones. Era hora de enfrentar no solo las sombras del bosque, sino también las sombras de mi propio corazón. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. La sombra, ahora más definida, se erguía ante mí, una figura oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Cada palabra que había escuchado de mi abuelo, cada historia que había creído olvidada, ahora resonaba en mi mente con una claridad aterradora. Era el momento decisivo, el instante en el que toda la historia, toda la carga emocional convergía en este único punto. «No permitiré que te lleves mi alma», grité, aunque mi voz temblaba. Con cada palabra sentí que la fuerza que había comenzado a fluir en mí se intensificaba. Era un poder que nacía del conocimiento, de la aceptación de mi historia y de la decisión de romper el ciclo que había mantenido a esta sombra cautiva. La mujer, ahora completamente transformada, se acercó a mí con la furia de un viento tempestuoso. Las sombras que la rodeaban danzaban como si tuvieran vida propia, intentando arrastrarme hacia una oscuridad que había temido toda mi vida. Pero en ese instante comprendí que no solo estaba luchando por mí, sino por todos aquellos que habían sido atrapados en su red de venganza. «Eres un niño perdido en un mundo que no comprendes», dijo, su voz resonando como un trueno en la penumbra. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. «¿Realmente crees que puedes liberarte de lo que te pertenece?» Con cada palabra, la sombra intentaba sembrar la duda en mi corazón. Pero recordé las historias de mi abuelo, las enseñanzas que había absorbido en mi infancia como una esponja. Él no solo me había advertido sobre ella, me había enseñado a enfrentar mis miedos. Ahora, más que nunca, necesitaba recordar su voz, su sabiduría. «No soy solo un niño perdido», respondí, sintiendo cómo la determinación se convertía en una llama ardiente en mi interior. «Soy parte de esta historia, y no voy a dejar que tus sombras arruinen la vida de quienes aún tienen esperanzas». A mi lado, Raúl seguía luchando contra su propio terror. Su rostro era una mezcla de horror y admiración. A través de sus ojos podía ver la lucha que se libraba en su interior. Tal vez también él estaba enfrentando sus propios demonios, su propia sombra. «¡Javier!», gritó, su voz un faro en medio de la tormenta. «No estás solo, estamos juntos en esto». Sus palabras resonaron en mí como un eco reconfortante. Era cierto, no estaba solo. La conexión que había formado con Raúl durante nuestra travesía había sido más que una simple amistad. Habíamos compartido miedos, esperanzas y anhelos. Esta lucha era de los dos, y juntos podríamos enfrentarlo. La sombra, al sentir la unión entre nosotros, lanzó un grito desgarrador que resonó en el claro. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, intentando apoderarse de mi voluntad, pero no me dejaría llevar. En ese momento, una visión fugaz me atravesó. Vi a mis ancestros, a aquellos que habían sido atrapados por la misma sombra, a aquellos que habían sucumbido al miedo. No podía dejar que sus sacrificios fueran en vano. «Escucha», grité, levantando mis manos en un gesto de desafío. «No eres más que un eco de mis miedos. Te enfrento no solo por mí, sino por todos los que han sufrido por tu venganza». La sombra titubeó, y por un momento vi una grieta en su oscuridad.
Era como si la luz de mis palabras hubiera penetrado su neblina, revelando una parte de su esencia que había estado oculta. Pero no podía dejarme engañar. Sabía que detrás de esa grieta podría haber un abismo aún más oscuro. «¡Oh, tú no puedes vencerme!», rugió, su voz retumbando en el aire como un trueno, mientras las sombras se arremolinaban más furiosas a su alrededor. «Soy la venganza encarnada, soy lo que tú temes». «No», grité, sintiendo que una oleada de poder despertaba en mí. «Soy lo que elijo ser, y elijo enfrentar mis miedos y liberarme de sus cadenas». Con cada palabra, la luz dentro de mí crecía, iluminando el claro y desvaneciendo las sombras. Raúl, a mi lado, parecía recuperar su confianza. Con un grito de aliento, levantó su mano y de repente, una corriente de energía fluyó entre nosotros. Era como si nuestras voluntades se unieran en un solo propósito, un solo grito de resistencia. La sombra, sintiendo la fuerza de nuestra conexión, retrocedió. En su rostro se reflejaba la sorpresa y la furia, pero también una sombra de incertidumbre. Era el momento de aprovechar esa debilidad. «¡Esto se acabó!», grité, alzando los brazos hacia el cielo, sintiendo cómo la luz se concentraba en mis manos. «Te desafío a liberarte de esta venganza y a encontrar la paz». Las sombras comenzaron a desvanecerse y la mujer gritó con frustración. En un último intento por retenerme, lanzó una ola de oscuridad hacia mí, pero la luz que había despertado en mi interior la contrarrestó. El aire chisporroteaba con energía y el claro se llenó de un brillo intenso que parecía desmantelar la oscuridad. «¡Javier!», gritó Raúl, su voz entremezclada con la mía, como un canto de guerra. «¡Ahora!». Con un último aliento, canalicé toda la energía que había acumulado y una explosión de luz estalló desde mi interior, iluminando el bosque entero. Las sombras se disolvieron y la figura de la mujer se desvaneció en un grito de angustia, llevándose consigo la oscuridad que había atormentado a mi familia durante tanto tiempo. El claro se llenó de silencio y el aire se sintió más ligero. Miré a Raúl, quien parecía tan sorprendido como yo. Habíamos hecho lo imposible, habíamos enfrentado a la sombra y la habíamos vencido. Pero en ese momento de victoria supe que esto no era el final. Era solo el comienzo de un nuevo camino. La oscuridad había sido una parte de mi historia, pero ahora, con cada paso hacia adelante, podía forjar mi propio destino, uno en el que las sombras no tendrían poder sobre mí. «¿Estás bien?», preguntó Raúl, su voz llena de preocupación. «Sí», respondí, sintiendo que el peso de la culpa comenzaba a desvanecerse. «Creo que al fin puedo escuchar lo que mi abuelo realmente quería que supiera». Las sombras se desvanecieron por completo y un rayo de luz del sol comenzó a filtrarse a través de las ramas, iluminando el claro con una belleza que nunca había visto. Aunque la batalla había terminado, el viaje apenas comenzaba. El aire seguía fresco a pesar de la reciente tormenta de sombras. Podía sentir cómo la adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejándome con una mezcla de agotamiento y alivio. Habíamos derrotado a la sombra, pero no sin dejar cicatrices en nuestro interior. Me miré las manos, todavía temblorosas, y noté que la piel tenía un ligero color grisáceo, un recordatorio palpable de la batalla que acababa de enfrentar. Era un signo de que había estado cerca de caer en la oscuridad, de ser engullido por la venganza que había acechado a mi familia durante generaciones. «¿Estás bien?», repitió Raúl, su voz un eco de preocupación que resonaba en el silencio del claro. «Sí, creo que sí», respondí, aunque sabía que las palabras no reflejaban por completo cómo me sentía. Había sobrevivido, pero el peso de lo vivido se sentía como una losa en mi pecho. La sombra no solo había intentado apoderarse de mí, había intentado arrastrar a todos los que amaba. Mi mente se llenó de imágenes de mis ancestros, sus rostros llenos de miedo y desesperación,
y por un momento sentí que su dolor se entrelazaba con el mío. Raúl se acercó, sus ojos todavía llenos de ese brillo de admiración y miedo que había visto antes. Había enfrentado sus propios demonios en esta lucha y aunque no había estado en el centro de la tormenta, la experiencia lo había marcado. «Lo hiciste, Javier, lo hicimos», dijo, su voz temblando ligeramente. «Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hacemos con esto?». Señaló el espacio vacío donde la sombra había estado, como si aún pudiera sentir la opresión que había dejado atrás. Miré a mi alrededor, y el claro, aunque iluminado por la luz del sol, todavía tenía un aire de misterio. Las ramas de los árboles parecían susurrar secretos, y la tierra misma parecía vibrar con una energía que no podía comprender del todo. No era solo un lugar, era un umbral entre lo conocido y lo desconocido. «No sé», admití finalmente, «pero sé que tenemos que encontrar respuestas». Esta sombra, aunque derrotada, no era la única que había estado acechando. Hay algo más en este bosque, algo más profundo que nos conecta a todos. Raúl asintió y una chispa de determinación brilló en sus ojos. Habíamos enfrentado una batalla, pero el conflicto no había terminado. Lo que había sido liberado de la sombra ahora estaba a nuestra disposición, y sabía que esto era solo el principio de un viaje mucho más grande. Mientras comenzábamos a caminar de regreso por el sendero del bosque, sentí una ligera punzada en mi pecho. No era solo la carga de lo que habíamos enfrentado, era la sensación de que había más en el aire, más secretos que aún no habíamos desentrañado. La sombra había sido solo una manifestación de lo que llevábamos dentro, pero sabía que había otros aspectos de mi historia, otros fragmentos de mi pasado que necesitaban ser explorados. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que el camino se bifurcaba en dos direcciones. Una de ellas parecía llevar hacia un rincón más oscuro del bosque, donde los árboles se cerraban como un abrazo inquietante. La otra, más iluminada, se dirigía hacia un claro que nunca había visto antes. Un claro que parecía vibrar con una energía que me resultaba familiar, casi como si estuviera llamando a mi esencia. «¿A dónde vamos?», preguntó Raúl, mirando las dos opciones con curiosidad y cautela. «No lo sé», respondí sintiendo cómo la inquietud comenzaba a instalarse en mi abdomen. «Pero tengo la sensación de que si tomamos el camino iluminado, puede que encontremos respuestas. Respuestas que nos revelen más sobre la sombra y su origen». Raúl frunció el ceño, pero al final asintió. Sabía que, aunque había enfrentado mis miedos, aún existían muchas preguntas sin respuesta. Y si había algo que había aprendido en esta experiencia, era que no podía volver a mirar atrás. Mientras nos adentrábamos en el camino iluminado, la luz del sol comenzó a filtrarse a través de las hojas de los árboles, creando un efecto casi mágico a nuestro alrededor. Sin embargo, una sensación de inquietud me seguía, como un eco que resonaba en lo más profundo de mi ser. De repente, un sonido distante interrumpió el silencio, un susurro casi imperceptible, como si el mismo bosque estuviera hablando. Era un llamado, y en su tono había algo familiar, casi reconfortante. Sin embargo, también había una advertencia, una sombra que aún flotaba en el aire. «¿Escuchas eso?», pregunté, deteniéndome. Raúl se volvió hacia mí, la expresión de su rostro cambiando de curiosidad a preocupación. «Sí», respondió, su voz un susurro. «¿Qué es?». No lo sabía, pero había algo en ese sonido que resonaba con la historia que había comenzado a desentrañar. Era un eco de la lucha que habíamos enfrentado, pero también un recordatorio de que había más por descubrir. La sombra podría haber sido derrotada, pero el misterio de su origen aún permanecía como un hilo suelto que prometía un desenlace más grande. «Vamos», dije con determinación, sintiendo cómo la curiosidad y la necesidad de respuestas me empujaban hacia adelante. «Debemos averiguarlo». Mientras nos adentrábamos en lo desconocido,
Una parte de mí sabía que, aunque habíamos enfrentado una gran batalla, el verdadero viaje apenas comenzaba. Lo que había detrás de la sombra y lo que nos esperaba en el camino aún estaba por revelarse, y eso me llenaba de una mezcla de temor y emoción. Con cada paso, la historia de mi vida, la historia de mis ancestros y la historia de Raúl se entrelazaban en un tapiz de misterios por descubrir, y yo estaba decidido a seguir avanzando, a buscar la verdad que aún se escondía entre las sombras. El aire se volvió más denso a medida que nos adentrábamos en el claro, y el susurro se intensificó, resonando en mis oídos como una melodía hipnótica. Era un canto que prometía revelaciones, pero también advertencias. Raúl y yo nos miramos, una mezcla de expectativa y miedo brillando en nuestros ojos. Sentí que el tiempo se detenía, que estábamos al borde de un abismo que podría tragarnos si no teníamos cuidado. «Javier», dijo Raúl, su voz temblando, «no sé si deberíamos seguir». Pero la curiosidad me empujaba como un imán irresistible. Sin embargo, en el fondo de mi mente, una voz susurrante me advertía que lo que estábamos buscando podía ser más oscuro de lo que imaginábamos. A medida que nos acercábamos al centro del claro, la luz se tornó casi cegadora, y con ella una sensación de inminente peligro. De repente, el canto se detuvo. El silencio que siguió fue como un golpe en el pecho. Me detuve, atrapado en la tensión de lo desconocido. Entonces, el suelo comenzó a temblar, como si el bosque estuviera despertando de un largo letargo. Las sombras parecían cobrar vida nuevamente, sus formas distorsionadas danzando a nuestro alrededor. «¡Javier!», gritó Raúl, retrocediendo. «¡Debemos irnos!». Pero ya era demasiado tarde. Las sombras se arremolinaron, y de ellas emergió una figura que conocía demasiado bien. La sombra que habíamos derrotado, más poderosa que antes, como si se alimentara de nuestro miedo y duda. Su rostro, una amalgama de las caras de mis ancestros, se retorcía en una mueca de odio y desesperación. «No puedes escapar de tu destino», susurró la sombra, su voz resonando en mi mente como un eco aterrador. «Eres el heredero de la oscuridad. Tú eres mi legado». El terror se apoderó de mí. Raúl gritó, pero su voz se ahogó en el grito de la sombra que absorbía todo a su alrededor. Intenté correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. Una fuerza invisible me ataba. La sombra se acercaba, sus ojos como abismos que amenazaban con devorarme. «No hay respuestas aquí, solo el horror», dije, sintiendo que la desesperación se transformaba en resignación. La sombra sonrió, y su risa resonó como un trueno, llenando el claro con una risa que prometía un futuro sombrío. De pronto recordé a mis ancestros, sus historias de lucha y sacrificio. La sombra podía ser poderosa, pero había algo en mí que no podía dejarme caer sin luchar. Luché contra la fuerza que me mantenía prisionero, una chispa de determinación encendiéndose en mi interior. «No soy tu legado», grité, y en ese instante la sombra se detuvo, sorprendida por mi desafío. Pero mientras me liberaba, comprendí que no podía escapar. La sombra se abalanzó sobre mí y en un instante sentí cómo su oscuridad se entrelazaba con mi ser. Era una fusión aterradora, un pacto que nunca deseé. En ese momento, supe que había pasado de ser el cazador a la presa y que mi historia ya no era solo mía. Había sido marcada por la oscuridad para siempre. Mientras la sombra y yo nos convertíamos en uno, un grito desgarrador llenó el aire y comprendí que había perdido no solo mi esencia, sino también la posibilidad de redención. La luz del claro se desvaneció y con ella cualquier esperanza de escapar de esta pesadilla. Ahora, como portador de la maldición, me enfrentaría a un destino mucho más aterrador de lo que jamás pude imaginar. La sombra se había hecho carne en mí, y mi historia era solo el comienzo de un ciclo interminable de oscuridad.
Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que ellos también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una historia futura.